Revelado, recepcionista encuentra un millonario oculto en una visita inspiradora y transformadora, en el bullicioso corazón de Ciudad de México. María, una joven recepcionista de 28 años, enfrentaba cada día con una mezcla de amor y agotamiento. Su vida giraba en torno a su madre, doña Carmen, cuya risa era un bálsamo a sus preocupaciones, y su hermano menor, Diego, un soñador atrapado en una vida que ansiaba dejar atrás. Los pasillos desgastados de la clínica no eran solo paredes, eran ecos de historias de lucha y esperanza, donde cada día María luchaba por mantener la dignidad de su familia mientras las sombras de la desigualdad acechaban sus pensamientos. Un día, mientras organizaba papeles, un hombre diferente irrumpió en la rutina, don Alejandro. Con su porte elegante, parecía un millonario perdido entre las sábanas de pacientes humildes. Su mirada sinceramente interesada en cada historia que escuchaba le dio un aire místico a la clínica. María, atrapada entre la admiración y la confusión, se sentaba a su lado en la sala de espera, escuchando cada palabra como si las condiciones de su vida dependieran de ello. Alejandro transmitía un aura de esperanza, recordándole las luchas de su barrio. Cada palabra que tiraba era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y aspiraciones. Con cada visita, el atractivo de Alejandro crecía, y al mismo tiempo, el peso de su prosa se hacía más intenso. Ella empezaba a soñar con un mundo de posibilidades y su madre enferma se desvanecía lentamente. Diego, su hermano, sentía cada vez más la presión de un futuro incierto, atrapado entre los anhelos de su hermana y su propia inquebrantable lucha por salir adelante. María se encontraba, cada vez más, al borde de una elección desgarradora: aceptar la oferta de trabajo de Alejandro, un camino hacia el éxito económico, o seguir siendo el pilar de su familia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Un día, durante un almuerzo donde el lugar parecía respirar con la confusión de sus sentimientos, Alejandro decidió abrir su corazón. María, hay algo que debes saber. No solo soy un millonario, soy alguien que solía ser parte de tu vida y que ha regresado buscando un camino hacia la redención. Las palabras le cayeron como un rayo, llenando el aire de un estremecimiento palpable. La vida que había comenzado a imaginar con él se desmoronó. El futuro brillante que le ofrecía podría ser una traición a su familia y comunidad. El silencio se instaló entre ellos como una tregua forzada, y todo su ser gritaba hacia el conflicto entre los sueños de Diego, las enseñanzas de doña Carmen y su propio deseo. Con el corazón palpitante y la mente hecha un torbellino, María se dio cuenta de que la decisión, aunque ternaria, era más compleja de lo que jamás había imaginado. La lucha por el equilibrio entre su ambición personal y su lealtad inquebrantable a su familia apenas comenzaba. María se quedó mirando a Alejandro, sus ojos buscaban respuestas que parecían flotar entre el aire denso del restaurante. La traición de sus palabras la golpeó. ¿Cómo había podido ocultarle quién era realmente? La confusión nubló su mente, pero en el fondo, había un pequeño eco de emoción que le decía que debía escuchar más. ¿Qué quieres decir con que solía ser parte de mi vida?, preguntó, la voz temblorosa, como si temiera la respuesta. Alejandro, consciente del tumulto interior que había causado, tomó un respiro profundo. Cuando era niño, mi familia vivía en tu barrio. Era un lugar hermoso, lleno de vida. Pero tras las dificultades, mis padres decidieron mudarse. Desde entonces, he estado intentando redimirme por dejar atrás a las personas que más me importaban. Sus ojos reflejaban una mezcla de tristeza y determinación que la hizo dudar de su resentimiento. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué regresar? María sintió el peso de sus emociones girando a su alrededor, como un torbellino de polvo que amenazaba con tragarse su corazón. ¿Por qué he cambiado, María? He tenido la oportunidad de mejorar, pero he perdido de vista lo que realmente importa. Quiero ayudar a la comunidad que dejé, y encontrarte a ti ha sido una señal. Esa última frase resonó en su interior como un susurro de esperanza, pero también de temor. ¿Podía confiar en él?
El almuerzo se volvió un laberinto de emociones turbias mientras ella intentaba descifrar si Alejandro tenía motivaciones ocultas. ¿Podría cumplir sus promesas o sería solo otro espejismo en su vida? La indiferencia de la vida diaria y los problemas de su familia pesaban como un ladrillo en su pecho. Te necesito, María. Te necesito en mi vida para hacer esto posible. Su mirada implorante mostró que no era solo una estrategia, su deseo de revertir su pasado era genuino. María sintió que el tiempo se detenía. Su mente viajaba entre recuerdos de momentos dulces con su madre, las risas compartidas con Diego, y el presente saturado de desafíos. El sonido de un niño riendo fuera del restaurante rompió el hechizo, trayendo consigo la realidad. Ella se imaginó a Diego, soñador y ansioso por un futuro diferente, y a su madre, cuyo empeño por mantenerse fuerte a pesar de su enfermedad lo llenaba de orgullo. Lo siento, Alejandro, no puedo. No puedo dejar a mi familia en la cuerda floja por un destino incierto. La decisión se brotó de su interior como un balde de agua fría, y un nudo se formó en su garganta. Aunque la respuesta era clara, su corazón se sentía dividido, como si cada palabra que decía estuviera rasgando los hilos de un futuro que aún no existía. Alejandro asintió, sus ojos reflejaban comprensión, pero no podía ocultar la decepción. Entiendo, y no quiero presionarte. Solo considera mi oferta. No estoy aquí para separarte de ellos, sino para abrir oportunidades que quizás ni siquiera imaginas. Mientras se alejaba, María sintió como la falta de respuesta la envolvía en su propia inseguridad. ¿Y si Alejandro realmente pudiera ayudar? ¿Y si estaba renunciando a una oportunidad única? Su mente corría a 1000 por hora, preguntándose qué sería lo mejor para ella y su familia. Al día siguiente, la clínica se sentía diferente. La vibrante energía que la había alimentado durante tanto tiempo ahora parecía enturbiada. Ella miraba a los pacientes y a los rostros familiares, tratando de aferrarse a lo que le hacía falta. Pero la sombra de Alejandro seguía danzando entre sus pensamientos, sugiriendo que tal vez otro camino era posible. Mientras cubría el mostrador, un artículo en el periódico llamó su atención: Gran conferencia de filantropía llega a la ciudad. En la fotografía del encabezado, Alejandro posaba junto a un grupo de niños de su antiguo barrio, sonriendo con esa calidez que había empezado a reconocer. El destino estaba llamándola, y María sintió que estaba al borde de una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Debería asistir a la conferencia? ¿Debería darle una segunda oportunidad a aquel pasado que creía haber cerrado? Esto no ha terminado, murmuró para sí misma, dejándose envolver por la incertidumbre y la emoción. El eco de la decisión se extendía, mientras ella pensaba en el futuro que apenas comenzaba a esbozar, y en la lección que aún estaba por aprender. La mañana siguiente, el aire estaba impregnado de una mezcla de expectativas y temores. María se despertó con la idea de la conferencia retumbando en su cabeza como un tambor en el pecho. Decidió que no podía seguir ignorando lo que significaba su encuentro con Alejandro, y algo dentro de ella la empujó a levantarse y buscar respuestas. Mientras se preparaba, el espejo reflejó no solo su imagen, sino también su duda. Sería una locura asistir a un evento que la llevaría cara a cara con el hombre que había sacudido su mundo. Se pasó una mano por el cabello, intentando ordenar sus pensamientos, mientras el reloj avanzaba inexorablemente. Diego necesitaba atención, y su madre requería cuidados, pero el llamado de su propio yo había crecido hasta hacerse irrenunciable. Finalmente, armado de determinación, decidió que debía ir. No solo por Alejandro, sino por ella misma. Esta era una oportunidad de enfrentar sus miedos y de entender lo que realmente quería para su futuro. Al llegar al centro de convenciones, María sintió que la energía del lugar la envolvía. Las voces alegres de las personas, el murmullo de la anticipación, todo parecía prometer algo nuevo. Con cada paso que daba hacia la sala principal, su corazón latía con fuerza. Todo parecía un escenario de película, donde ella era la protagonista en busca de su destino. Cuando la conferencia comenzó, María se sentó en una esquina, tratando de pasar desapercibida. Entre las intervenciones de oradores exitosos y las historias inspiradoras, su mirada se centró en Alejandro, quien estaba en el escenario, carismático y lleno de entusiasmo. Sus palabras resonaban en la sala, llenas de pasión y propósito: hablar de la importancia de construir comunidades y ayudar a aquellos que lo necesitan. Hoy estamos aquí no solo para hablar, sino para comprometernos a hacer un cambio, a abrir puertas a los que se sienten atrapados,
decía Alejandro, y María se dio cuenta de que su deseo de ayudar no era solo un capricho. Había una honestidad en su voz, una verdad que la conectaba con su propio anhelo por hacer algo significativo, y entonces, algo en ella se agitó. Las palabras, abrir puertas, hicieron eco en sus pensamientos, como una invitación a explorar más allá de las paredes que la habían mantenido cautiva. Mientras la conferencia avanzaba, algo se encendió dentro de María. La esperanza comenzó a rebasar a su miedo. Preguntas que había guardado en lo profundo empezaron a salir a la superficie. ¿Qué pasaría si se atreve a soñar más grande? ¿Qué pasaría si realmente se unía a él en su misión? Al final de la jornada, cuando las personas comenzaban a dispersarse, ella tuvo la oportunidad de acercarse a Alejandro. Él la reconoció al instante, y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina. María, dijo, su voz suave y cálida, me alegra que hayas venido. Quiero que sepas que hay mucho más que podemos hacer juntos. Las palabras de Alejandro vibraban con un poder que María jamás había sentido. La mirada intensa que intercambiaron estaba cargada de promesas y de un futuro incierto, pero presente. Sería ese el momento de alzar la voz y decidir su propio camino. Yo he estado pensando, se aventuró a decir, luchando con el miedo que quería asfixiar sus palabras. Pero justo cuando iba a hablar, un ruido atrajo su atención. Una niña se acercó a ellos, su rostro visiblemente emocionado. Señor Alejandro, exclamó, hay un grupo de niños que necesita ayuda. Vienen personas malas y no saben qué hacer. El corazón de María se detuvo un instante. ¿Qué significaba esto? ¿Era una señal, o simplemente una coincidencia? Vamos, respondió Alejandro rápidamente con un tono decidido. Necesitamos actuar ahora. María lo seguía, su mente girando con la promesa de lo que estaba por venir. Pero mientras se movían, una pregunta resonaba en su corazón con cada paso: ¿está lista para dejar atrás sus miedos y tomar el riesgo por el bien de otros? Y así, la noche se hacía eterna mientras un nuevo camino se abría ante ella. ¿Sería capaz de cruzar esa puerta? María apretó los dientes, su corazón latiendo a 1000 por hora mientras seguía a Alejandro y a la niña a través de la tumultuosa multitud que comenzaba a dispersarse. Cada paso que daba se sentía como una decisión monumental. Aun cuando la conferencia había cerrado sus puertas, el eco de las palabras de Alejandro aún resonaba en su pecho. Necesitamos actuar, había dicho, y en su voz había una urgencia que la llenaba de una inquietante mezcla de emoción y pavor. Al llegar a una zona poco iluminada del centro de convenciones, el aire parecía cambiar. De repente, los aplausos y la música se desvanecieron, y solo se escuchaba el murmullo nervioso de unos pocos. La niña, con su pequeño rostro contraído por la preocupación, curvó su cuerpo hacia adelante. «Están ahí, cerca de la entrada», susurró. María no sabía bien qué hacer, su mente estaba atrapada entre el deseo de ayudar y la volátil sensación de que estaba a punto de entrar en un mundo que no conocía. Alejandro, por su parte, se inclinó hacia la niña y le habló con un tono suave pero firme: ¿cómo lo sabes? Escuché a otros adultos hablar de ellos, son personas que no tienen buenas intenciones, dijo, sus ojos brillando con pánico infantil. María escuchaba atenta. Nunca había sido una heroína. Nunca había soñado con serlo. Pero algo en esa situación la movía, como si una parte de ella ansiara renacer justo en ese instante. «Coge mi mano», le dijo a la niña de inmediato, sintiendo una oleada de valentía que no sabía que poseía. «Te protegeremos». Las palabras fluyeron de su boca como si llevasen consigo la fuerza de todas las veces en que había deseado ser más que un simple espectador de su vida. Alejandro las miró, su mirada fija y su expresión decidida. «Vamos. No podemos esperar más». Se giró y comenzó a moverse, con la niña segura en su mano pequeña y María siguiéndolo con pasos firmes. Al llegar a la entrada del lugar, la escena que se presentaba ante sus ojos la dejó sin aliento. Un grupo de niños asustados, todos ellos visiblemente desprotegidos, se encontraban apiñados en un rincón. Algunos lloraban, otros se aferraban a un espíritu de resiliencia que parecía anhelar ser liberado. Ante ellos, 4 hombres mayores intercambiaban miradas desafiantes, sus expresiones apáticas ocultando lo que podría ser una amenaza inminente. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro con una voz que retumbaba con autoridad. Los hombres giraron sus rostros hacia él, y María sintió como la tensión crecía en el aire. El poder de la verdad estaba en juego, y ella no parecía haber tenido nunca tanto miedo en su vida, y a la vez,
tantísima determinación. ¿Qué quieres?, dijo uno de los hombres, su tono burlón salpicando la atmósfera. La ansiedad le hizo temblar las manos a María, pero en vez de retroceder, dio un paso adelante, y el impulso de Alejandro la mantuvo firme. Queremos ayudar a los niños, dijo, sorprendida de escuchar su propio tono, fuerte a pesar de la incertidumbre. No tienen por qué estar aquí. No deben tener miedo. Los hombres comenzaron a mirar a su alrededor, con risas sarcásticas que resonaban como ecos de amenazas. ¿Y qué saben ustedes?, replicó otro, intentando intimidar. Esto no es asunto suyo. Mientras ese diálogo tenso se desenvolvía, María se dio cuenta de algo apremiante. Había cruzado la puerta que siempre había temido abrir, y ya no había vuelta atrás. En el fondo, sabía que este era un combate más grande que ella. Era por los niños, por el futuro, por el proceso de redescubrir la valentía que había guardado. «Basta ya», gritó. Las palabras salieron con ferocidad, llenando el espacio de su incertidumbre con una voz fuerte, resonante. Estos niños merecen ser protegidos, no ser intimidados. Estamos aquí porque nos importa. ¿Qué les pasa a ustedes? Despierten. Silencio. La sorpresa cubrió los rostros de todos, incluso Alejandro miraba a María, asombrado, entendiendo que ese grito de vida era más potente que cualquier palabra vacía que habían dicho hasta ahora, y en ese momento, el ambiente pesado se transformó. Una chispa de lucha se encendió no solo en su corazón, sino también en los ojos de los niños. ¿Lo había logrado? ¿Era capaz de cambiar algo en esta noche que comenzó llena de dudas? Pero justo cuando el aire parecía despejarse y la tensión comenzaba a disiparse, una sombra se deslizó por la entrada del lugar. Era una figura oscura que pareció absorber la luz, y el miedo que todos habían sentido regresó con más fuerza. ¿Cuál es la verdadera razón por la que están aquí?, preguntó la figura. Les advierto, no les resultará fácil. Los corazones de María y Alejandro latieron sincronizados, conscientes de que se enfrentaban a un enemigo que no solo amenazaba a los niños, sino también todo lo que habían comenzado a construir. Se dio cuenta de que había cruzado una frontera de ningún regreso, y el desafío apenas comenzaba. ¿Estaría dispuesta a enfrentar lo desconocido, allí donde se jugaba su futuro y el de aquellos inocentes? La noche se tornó oscura, pero la lucha estaba siendo apenas esbozada. María sintió como la sangre se le congelaba en las venas. La figura en la entrada se volvía más definida, y su silueta revelaba a un hombre alto, con una chaqueta oscura y un semblante que apenas dejaba ver sus intenciones. Su mirada, fría y penetrante, calaba hondo. No era el primer rostro de desprecio que había visto, pero sí el más amenazante. ¿No lo ven?, continuó el misterioso hombre, avanzando un paso. Esto no es un juego. Ustedes están en un terreno peligroso. Deberían saberlo. Las palabras que brotaron de su boca eran como dagas. María sintió que el miedo amenazaba con desbordar su coraje, pero recordó a los niños, a esos pequeños rostros llenos de incertidumbre y dolor. No podía dejar que el terror le hiciera retroceder. No, lo que no saben es que su poder se está desvaneciendo, respondió Alejandro, avanzando también. Estos niños no son solo un asunto para ustedes. Son seres humanos que merecen una vida sin miedo. Y nosotros vamos a asegurárnoslo. La figura oscura se rió, un sonido sin alegría que hacía eco en las paredes del centro de convenciones. ¿Y qué piensan que pueden hacer? Hay muchos como yo, y cada vez que uno cae, otro ocupa su lugar. Su voz se volvió grave, y un escalofrío recorrió la espalda de María. María intercambió miradas con la niña a su lado. Notó que sus ojos eran espejos de miedo, pero también de esperanza. Era un recordatorio de por qué estaban allí. Era un dilema emocional que la atravesó. Podía realmente marcar la diferencia. Era una lucha por algo más grande que ellos mismos. ¿Acaso lo intentaron alguna vez?, dijo María, su voz ahora un susurro valiente. ¿Alguna vez pensaron en el dolor que causan? El hombre se detuvo en seco, su risa se detuvo, y los ojos que antes eran despectivos se abrieron en un instante de confusión. ¿Dolor? Eso es lo que sienten. No me hagan reír, murmuró, pero su tono empezó a perder fuerza. A veces lo que menos valoramos son aquellos que nos rodean, continuó María con un fervor que no sabía que tenía. Alguien como tú, que parece tan fuerte,
podría ser aún más poderoso si decidiera ayudar en lugar de lastimar en un instante. El silencio se hizo palpable. Los hombres se miraron entre sí, sin saber cómo reaccionar ante aquellas palabras que atravesaban la máscara de poder que tanto protegían. La niña, llena de valor, interrumpió. No queremos que nos lastimen. Queremos ir a casa. Nunca deberían estar aquí, dijo, mirando a los adultos con una determinación que parecía un fuego pequeño pero intenso en medio de la oscuridad. Las reacciones comenzaron a cambiar en el rostro del misterioso hombre, y pareció vacilar. Era un momento crucial. Los corazones de todos latían al compás de esa tensión transformadora. Podía sentirse que había una pequeña apertura, una grieta en aquel oscuro entramado. No se equivoquen, esto no acaba aquí, dijo finalmente, retrocediendo paso a paso hacia la sombra que lo había traído. Regresaré. Esta conversación apenas comienza. Con esa advertencia resonando en el aire, se desvaneció en la oscuridad de la entrada, y la atmósfera, si bien tensa, se sentía diferente. Fue como si una puerta se hubiera entreabierto, no en términos de victoria, sino de posibilidad. María miró a Alejandro y a la niña. Las lágrimas brillaban en sus ojos mientras la revolución de emociones se estabilizaba. Habían hecho algo, aunque pequeño, y podía sentirlo. Había sido un paso en la dirección correcta de la lucha. Se sentía más como una guerrera ahora, como alguien que podía ser parte del cambio. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Alejandro, su tono más suave, casi esperanzado. Ahora los protegemos, aseguró María, y encontramos a otros que estén dispuestos a luchar por ellos. Pero justo cuando el alivio comenzaba a florecer en ese rincón del caos, un sonido alertó a todos, el timbre de un teléfono, entre la multitud que comenzaba a disperse. Su tono resonó como una alarma, apuntando a algo que aún estaba por revelarse. María se giró, con sentimientos encontrados. Allí, entre la multitud, vio algo que la hizo detenerse en seco, un rostro conocido. Una figura que una vez había sido un apoyo, ahora parecía estar en una esquina muy oscura de la sala. ¿Por qué está aquí?, pensó María, sintiendo como una nueva oleada de dudas y preguntas empezaban a apiñarse en su mente. El eco inquieto del pasado estaba de regreso, y el futuro prometía ser mucho más desafiante de lo que jamás habían imaginado. ¿Podrían enfrentar también esta nueva revelación, o acabarían siendo atrapados en las sombras que rodeaban de nuevo su camino? El misterio apenas comenzaba. María movió la cabeza lentamente, tratando de despejar la confusión que nublaba su mente. Ahí estaba, de pie en medio del caos, el rostro de alguien que había creído perdido para siempre. Era Marcos, un viejo amigo, alguien que había compartido sueños y risas, pero que también había sido parte del mismo sistema que ahora confrontaban. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de alegría y rabia. ¿Qué haces aquí, Marcos?, preguntó, casi en un susurro, como si pronunciar su nombre en voz alta pudiera desatar un torrente de recuerdos. Él se acercó, pero la distancia entre ellos parecía infinita. María, su voz era suave, pero marcadamente cargada de un tono que no podía descifrar. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Has estado desaparecido, y ahora apareces aquí, en este lugar, justo cuando más nos necesitamos. La frustración de María brotaba de su interior como un volcán a punto de erupcionar. Pensar en los niños, en el peligro que todavía acechaba tras la huella del hombre oscuro que se había marchado, la llenaba de desesperación. Tuve que alejarme, me perdí, confesó Marcos, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y determinación. Pero he estado tratando de cambiar las cosas desde dentro. Quiero ayudar, lo prometo. Alejandro, quien había estado observando la escena, dio un paso adelante. Ayudar no es suficiente, Marcos. Necesitamos acción, no palabras vacías. Lo que pasó entre nosotros no se olvida. Las vidas de estos niños dependen de decisiones reales. Marcos asintió lentamente, como si cada palabra de Alejandro pesara más de lo que podía soportar. Sé que tengo que demostrarlo, pero el tiempo se agota. He escuchado cosas, rumores de un movimiento que se está organizando, un grupo que busca recuperar el control y ayudar a los que no tienen voz. Pero se detuvo, balanceándose entre la ansiedad y la necesidad de compartir más, pero están en riesgo. Debemos actuar rápido. Las palabras de Marcos dejaron a todos en un silencio tenso. María sintió que sus pensamientos giraban a gran velocidad. ¿Podía realmente confiar en él?
Era el mismo Marcos, el de las risas compartidas, o una sombra de aquella persona que había conocido. La niña que los acompañaba se asomó entre ellos, su pequeña mano temblaba ligeramente. ¿Qué significa eso, tía María? ¿Tú lo conoces? Su voz era un hilo de inocencia en medio del tumulto. María se agachó a su altura, buscando en sus ojos la razón para seguir adelante. Sí, cariño. Es una antigua amistad, dijo, sus palabras flojas en un intento de no crear más confusión. Pero, por dentro, luchaba con la idea de si esta conexión podría llevarlas de vuelta a una luz salvadora, o si solo estaría abriendo una puerta a más sombras. Dame una oportunidad para explicarme, interrumpió Marcos, casi de rodillas ante el grupo. Sé que he fallado, pero esto es más grande que mí mismo. Estos niños, sus sueños no quieren luchar por ellos. En su voz había un rayo de esperanza, pero también una súplica que resonaba más allá de sus palabras. María sintió el tirón interno, una lucha entre su corazón y su mente. Por un lado, deseaba creer en su viejo amigo, en el cambio que prometía; por el otro, el miedo a dejarse engañar de nuevo y las repeticiones del pasado la mantenían a la defensiva. ¿Cuántas veces se podían hacer promesas vacías antes de dejar de creer en ellas? Necesitamos un plan, dijo Alejandro, rompiendo la tensión. Si podemos averiguar lo que está planeando ese grupo, podríamos tener una oportunidad real. Pero no podemos permitir que esto se convierta en un juego de confianza. Si tú quieres ayudarnos, entonces es hora de que demuestres que eres digno de nuestra fe. Marcos asintió, su rostro reflejando la seriedad del momento. Lo haré. Pero necesito su confianza y apoyo. El tiempo no está de nuestro lado. La atmósfera se cargó de una nueva tensión, aunque esta vez era diferente, era de determinación. Habían vislumbrado una posible ruta hacia la esperanza, pero también sabían que las sombras que habían enfrentado no se desvanecerían fácilmente. Con una decisión clara, María se irguió. Entonces trabajemos juntos. Si Marcos quiere cambiar las cosas, le daremos la oportunidad. Pero cada paso que demos será vigilado. No podemos permitirnos otro error. La niña sonrió, sintiendo el cambio en la atmósfera. Había un nuevo sentido de propósito, pero la inquietud aún flotaba en el aire, como una sombra latente esperando su oportunidad, y justo cuando creían haber encontrado un camino, un eco familiar resonó entre la multitud dispersa. Un murmullo creciente que anunciaba la llegada de figuras inesperadas. María y su grupo giraron al unísono, preparados para enfrentar lo que fuera a venir. La puerta se abría de nuevo, y una nueva revelación estaba a la vista. ¿Qué está pasando ahora?, preguntó Alejandro, su voz un susurro expectante. ¿Sería una oportunidad para avanzar o el eco de una sombra aún más oscura? La tensión en el aire creció nuevamente, y el futuro se sintió más incierto que nunca. María sintió como su pulso se aceleraba al ver las figuras que se acercaban. Eran 5, sus rostros tensos pero decididos. La mujer al frente, con una profunda cicatriz en la mejilla que la hacía ver fuerte, levantó la mano en gesto de paz, pero su mirada tenía la dureza del desasosiego. Vengo de parte de la resistencia, anunció con una voz clara y resonante. Lo que ustedes están buscando, lo que han perdido, está en peligro. Debemos hablar. Marcos dio un paso atrás, visible sorprendido por la presencia de la mujer. ¿Cómo has llegado aquí?, preguntó, casi en un murmullo. Es un camino compartido por aquellos que desean luchar, respondió ella, sin apartar la mirada. ¿Podemos entrar? Fuera de aquí no somos seguros. Alejandro, con precaución, dirigió la mirada a María. Esta última sintió el peso de la decisión. La pregunta se desplegó a su alrededor: ¿debían confiar en estas personas? Ellos conocían la desesperación de la lucha, podrían ser una oportunidad o otra trampa. Entren, dijo finalmente María, estrechando la mandíbula, ya consciente de que no había tiempo que perder. Pero un movimiento en falso y estaré muy lista para actuar. Las sombras de la noche se intensificaron mientras se hacían un círculo. Al sentarse, el aire se impregnó de tensa expectación, como si cada palabra saliera inmediatamente colmada de significado. La mujer, que se presentó como Paula, comenzó. La situación es más crítica de lo que imaginan. Hemos estado monitoreando los movimientos del sistema, y lo que han hecho con los niños es solo el inicio. Hay un plan para eliminar cualquier voz en contra, y si no actuamos rápido, lo que queda de nosotros será eliminado.
Marcos la interrumpió. ¿Y cómo podemos ayudar? Necesitamos saber más sobre ese grupo que mencioné antes, el que busca cambiar las cosas. Paula sintió. Hay una reunión programada para mañana. Se llevará a cabo en un lugar secreto. Si logran infiltrarse, podrán enterarse de sus planes y podríamos tener una oportunidad. María sintió la adrenalina correr por sus venas, pero la incertidumbre aún persistía. ¿Y cómo sabemos que podemos confiar en ustedes? Ustedes también vienen de ese mismo sistema, al mismo círculo que nos ha hecho daño. El silencio se asentó entre ellos mientras Paula se mantenía firme, sus ojos ardían con convicción. La diferencia es que hemos decidido cambiar, luchar desde dentro. Pero necesitamos aliados, no podemos hacer esto solos. Marco se volvió hacia María, esperando que ella encontrara en sus palabras una chispa de esperanza. Pero la inseguridad la acorralaba. Tras meses de lucha, con tantas promesas quebradas, ¿podía arriesgarse de nuevo? La niña que los acompañaba miró a su tía, con ojos llenos de preguntas, y María sintió una punzada en su pecho. «Es por ellos», exclamó, como si su espíritu estuviese finalmente despertando. «No podemos mirar atrás cuando el futuro depende de nuestras decisiones ahora». El grupo comenzó a discutir estrategias, intentando coordinar sus movimientos como un engranaje recién aceitado. María observó a Marcos, quien parecía haber recuperado parte de la confianza perdida al ver la determinación en sus rostros. Sin embargo, sabía que el camino sería peligroso. De repente, un estruendo resonó desde el exterior, sacudiendo el lugar. Todos se miraron, sus corazones latiendo al unísono en un ritmo frenético. «¡Rápido!», gritó Paula. «Pueden estar cerca. Necesitamos cubrir nuestras huellas». La niña asió la mano de su tía fuertemente. «¿Qué va a pasar?», preguntó, su temblor regresando como una ola de pánico. María respiró profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Lo que sea que pase, cariño, lo enfrentaremos juntos». Entonces, al salir del refugio, una figura familiar se dibujó en la penumbra. Era el hombre oscuro que había desencadenado su tormento, su mirada feroz y fría como la de un lobo hambriento. «¿Dónde piensan que van?», preguntó con una voz tonante que heló la sangre en las venas de María. Sus corazones latían en una sinfonía de miedo, pero también de valentía. Sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba, y el eco del pasado volvía a resurgir. María se plantó firme. «No vamos a irnos sin luchar». Y, por primera vez, su voz sonó llena de poder, resonando en el eco de la confrontación. El hombre oscuro sonrió, pero había un halo de duda. ¿Acaso había despertado algo en él al ver la unión de aquellas almas? Mientras el destino se acercaba a un clímax, María supo que lo que estaba en juego no era solo su propia vida, sino el futuro de aquellos que más amaba. ¿Sería suficiente la esperanza para salir airosos, o estaban a punto de enfrentarse a su mayor miedo? La respuesta se cernía en el aire, palpable y electrizante, como si el tiempo se detuviera. La batalla estaba a un paso. Las sombras se cerraron a su alrededor, intensificando la sensación de peligro inminente. María sintió como su pulso retumbaba en sus oídos mientras el hombre oscuro avanzaba. Cada paso suyo era como un eco que resonaba con las dudas de su alma. Aún así, su voz se mantenía firme. «No estamos aquí para ocultarnos. Estamos aquí para luchar», repitió, y sus palabras sonaron como un mantra. Paula se colocó a su lado, los ojos encendidos de determinación. «No estamos solos». «No más», añadió, y a su lado, los otros miembros de la resistencia adoptaron posturas defensivas. Era como si sus ánimos se entrelazaran en un mismo hilo de esperanza. El hombre oscuro, que María reconoció como uno de los capitanes del régimen, esbozó una sonrisa que no tocaba sus ojos. «Es un paso equivocado, chica. Crees que la resistencia es la respuesta, pero solo te traerá más dolor. ¿Sabes cuántos han caído por culpa de estas decisiones impulsivas?». Las palabras del hombre la atravesaron, pero María no iba a dejarse doblegar. «No tengo miedo de enfrentar el dolor. He vivido en la sombra demasiado tiempo. Hoy, decidimos ser la luz en medio de la oscuridad». Con cada palabra, sintió crecer una llama dentro de ella, el recuerdo de su hermana, de sus amigos perdidos, de todas las lágrimas que habían caído. Miró a la niña, que aferraba con fuerza su mano, y en sus ojos vio reflejado el futuro que deseaba proteger. «Dinos, ¿qué es lo que quieren?», preguntó Paula,
con la voz resonando en esa atmósfera tensa. El pueblo no se dejará intimidar por más tiempo. El capitán rió con desdén. ¿Qué quieren? Quieren libertad, sí, pero esa palabra no llenará sus estómagos vacíos ni curará las cicatrices de sus corazones. Son solo palabras. Pero son más poderosas que cualquier arma, respondió Marcos, con la voz cargada de gravedad. Es un arma que muchos ya no pueden salir a buscar. Y quizás, si decidimos todos dejar de tener miedo, podríamos encontrar no solo la batalla, sino también la razón detrás de ella. El hombre oscuro frunció el ceño, como si comenzara a ver las grietas en su impunidad. Si están decididos, no puedo detenerlos. Pero sepan esto, cada paso que den tendrá consecuencias. No solo para ustedes, sino para todos. Estamos dispuestos a afrontar esos riesgos, dijo María, su voz ahora resonando con un eco vibrante de unidad, y justo cuando el capitán pareció estar sopesando sus palabras, un sonido ensordecedor llegó del fondo, como un trueno que rasgaba el cielo. Las sirenas sonaron a la distancia, un recordatorio escalofriante de que el tiempo se agotaba. Sus corazones dieron un vuelco y las miradas se encontraron, transmitiendo el miedo colectivo de lo que podría venir. No hay tiempo que perder, dijo Paula, apretando un mapa arrugado entre sus manos. Debemos irnos ahora. Hay un camino oculto por el que podemos escapar, pero tenemos que ser rápidos. María sintió, mirando a aquellos a su alrededor, viendo por primera vez la fuerza en sus rostros. Está claro. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, y esta es nuestra oportunidad. Si caemos, caemos juntos. Con esa decisión resonando en el aire, comenzaron a moverse, sus pasos resonando en el suelo como un tambor de guerra. Se dirigieron hacia la salida, cada uno sintiendo el peso del destino en sus hombros, pero también el aliento inflado por la esperanza. Sin embargo, en la penumbra, una sombra se proyectó. Era el capitán, que había tomado un camino alternativo. No piensen que me rendiré tan fácilmente, porque siempre hay otras formas de lidiar con la resistencia, dijo, mientras un destello en su mirada prometía un enfrentamiento inminente. María se detuvo en seco al escuchar su advertencia. No te dejaremos ganar sin luchar, gritó, y el eco de su voz llenó el espacio, desafiando la oscuridad. Mientras el grupo se apresuraba hacia su destino, una pregunta angustiante resonaba en su mente: ¿qué terribles consecuencias tendría su lucha? Las fuerzas del régimen eran implacables, pero el fuego de la resistencia ardía aún más fuerte. ¿Cuál sería el verdadero costo de su valentía? Y así, con el futuro colgando del hilo de la decisión, un giro inesperado se cernía sobre ellos. ¿Alegría o sufrimiento? Todo estaba por llegar, pero una certeza permanecía: la lucha apenas comenzaba. Las luces de la ciudad empezaron a titilar, como si se desvanecieran ante el peligro inminente. María sintió que su corazón latía más rápido, un incesante tamborileo justo como el sonido de sus pasos, apremiando su avance. Paula, con el mapa aún en manos temblorosas, lideraba el camino hacia un futuro incierto. Es por aquí, decía la voz de Paula con un aire de determinación, aunque su rostro reflejaba el peso de lo que estaba en juego. Nos desviamos entre las calles traseras. Debemos llegar a la vieja fábrica antes de que los guardias rodeen esta zona. María intentaba centrar su mente en los rostros de aquellos a su lado. La determinación que había presenciado anteriormente estaba impregnando el aire al igual que el miedo, una mezcla potente que empujaba su voluntad adelante. No miren atrás, susurró, como si su voz pudiera crear un ancla en aquel momento. Sin embargo, la luz de la verdad comenzó a manifestarse en pequeñas conversaciones entre los miembros de la resistencia. Marcos había tomado a la niña de la mano, y María vio cómo el brillo de la esperanza regresaba a sus ojos. Si conseguimos refugiarnos en la fábrica, podemos planear nuestro próximo movimiento, comentó. Allí podemos cobrar fuerzas y entender cuánto hemos perdido. En ese instante, un retumbar de pasos lejanos hizo que sus corazones se detuvieran. La amenaza del capitán estaba más viva que nunca. María sintió que el aire se volvía denso. Escuchen, tenemos que apurarnos, dijo, forzando su voz a mantenerse firme a pesar del pánico que cruzaba por su mente. Al doblar una esquina, se encontraron frente a una puerta desgastada. Paula hizo una señal para detenerse. Esta es la entrada. Encuentren un lugar seguro, mantengan la guardia arriba. Se dio la vuelta para asegurar que estaban cubiertos desde todos los flancos.
Cuando finalmente cruzaron la puerta, el interior de la fábrica les reveló un espacio oscuro, marcado por sombras que parecían susurrar secretos olvidados. María sintió una punzada de nostalgia al observar el viejo equipo cubierto de polvo, un vestigio de tiempos más esperanzadores. «Es aquí donde la resistencia se reavivó», comentó Paula con voz suave, como si recordara su historia. «Este lugar es sagrado». De repente, un grito ahogado resonó en el aire. Una figura emergió de las sombras. Era un hombre joven, con cicatrices en el rostro y una mirada que transmitía miedo y desesperación. «No. No se acerquen. Los guardias están detrás de ustedes». Su voz era rasposa, cargada de ansiedad. María, sintiendo una descarga de adrenalina, se acercó con cuidado. «¿Qué ha pasado? ¿Quién eres?» «Soy Leo, un sobreviviente». «He visto lo que hacen», murmuró, sus ojos reflejando una angustia que solo los que han vivido el horror pueden entender. «Nadie está a salvo aquí, no después de lo que pasó». El grupo se miró con inquietud. Las sombras que los rodeaban no eran solo un refugio físico, sino una trampa potencial. La presencia de Leo creó un nuevo dilema. Tenían que decidir, ayudar a un desconocido a saber si sería un aliado o un peso que debían cargar. «Esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró Marcos, sufriendo el mismo conflicto. «Si él tiene información, podría ser nuestra salvación. Pero también, podría ser un peligro». María sintió un profundo roce de dolor en su pecho. La lucha era más que física, también era emocional y mental. Era un camino donde cada elección podía definir su destino. «Leo, te ayudaré si me dices todo lo que sabes», dijo con convicción. «No tenemos tiempo que perder, pero tampoco vamos a dejar a nadie atrás». Con esas palabras, el grupo se sintió más unido que nunca, como si todo lo que habían enfrentado hasta ahora se concentrara en esta decisión. Las sirenas seguían sonando, acercándose, mientras los ecos de sus pensamientos se entrelazaban con el grito del pasado. «Cuando me escuches, sabrás lo que tienes que hacer», murmuró Leo, con un indicio de dolor en su mirada, mientras se preparaban para escuchar su historia. Una inquietante revelación se dibujaba en el aire. ¿Qué secretos podría traer Leo y a qué terribles realidades abrirían? La resistencia, al parecer, apenas comenzaba a conocer su verdadero enemigo. Y así, en la penumbra de la fábrica, María sintió que una nueva batalla se insinuaba, una que podría cambiar el curso de su lucha. ¿Podrían realmente enfrentar la verdad que había estado ocultándose en las sombras? La noche se hizo pesada, y el eco de la decisión de María resonaba con fuerza en el aire. Miraba a Leo, el joven que había traído consigo la carga de un pasado brotante de dolor y desesperación. «Tú has visto lo que hacen», le dijo, la voz firme pero llena de comprensión. «Necesitamos tu ayuda, pero también necesitamos saber que podemos confiar en ti». Leo tragó saliva, los ojos oscuros y tristes reflejaban una historia de sufrimiento. «Los guardias están cerca. Puede ser un objetivo si hablas», comenzó. Pero en el fondo de su mirada había un atisbo de esperanza, como si, a pesar de todo, todavía creyera que un cambio era posible. «He presenciado cómo reprimen a los que se atreven a alzar la voz. Algunos no regresan. Pero los rumores son más fuertes que el miedo. La resistencia está creciendo y ellos lo saben». María se sentía atrapada entre la duda y la urgencia. La lucha era más que física, también era emocional. «No vamos a dejar que más personas sufran», murmuró, mirando a su pequeña compañera, que había estado muy callada. «Podríamos ser la voz de todos los que han perdido la suya». Paula, al lado de María, asintió. «No estás sola. Cada uno de nosotros tiene experiencias que nos han llevado hasta aquí. Luchar por lo correcto nos une». Los demás intercambiaron miradas de desafío. La resistencia llamaba a sus corazones. Leo se acercó, su voz baja pero firme: «Si vamos a unir fuerzas, necesitamos un plan, y rápido. Esa reunión del grupo que mencionaste antes, puedo ayudarte a encontrarlos. Ellos están en una vieja construcción en el barrio norte. Es una trampa, pero si logramos infiltrarnos, podemos descubrir sus próximos movimientos». María sintió una mezcla de emoción y miedo. La posibilidad de poder hallar una salida y, al mismo tiempo, la amenaza acechante que podría volver a atraparlos. No podía dejar que la duda la paralizara. Con determinación, dijo: «Entonces hagamos esto».
Debemos actuar rápido y con ingenio. Poco después, guiados por Leo, el grupo se encaminó hacia la salida de la fábrica. Cada paso era una lucha personal, un desafío no solo contra el régimen que oprimía, sino contra sus propios miedos y la duda que había estado marcando su camino. No podemos mirar atrás, repitió María, recordando que se habían cruzado con muchos obstáculos, pero también habían creado un lazo fuerte mientras avanzaban. La ciudad parecía estar viva, los recuerdos de la infancia de María, las risas compartidas con su hermano y su madre, la guiaban hacia adelante. Esto es por ellos, pensó, y su corazón se llenó de la voluntad de ser parte del cambio. Al llegar al barrio norte, el ambiente se sentía tenso, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Aquí es, dijo Leo, señalando una edificación oscura, con un aire frágil y peligroso. Debemos ser sigilosos. La intriga y el miedo se entrelazaban mientras avanzaban por el umbral de la puerta. El silencio era ensordecedor, y cada paso sonaba como un tambor de guerra. Cuando entraron, se encontraron en un gran salón, bañado por la luz de las lámparas que colgaban del techo, pero la atmósfera estaba impregnada de tensión. La resistencia estaba presente, y todos se miraban con expectación. «Ah. Sabía que vendrías», resonó una voz. Era un hombre robusto, con una mirada fiera y decidida. «Queremos saber si realmente están dispuestos a luchar». María se sintió en el centro de una tormenta. «Sí», dijo de inmediato, su voz cargada de pasiones. «No solo estamos aquí por nosotros, sino por todos aquellos que han sido silenciados y olvidados». Los murmullos comenzaron, la energía en el ambiente se transformó. María sintió que había encendido una chispa. «No estamos solos. Venimos de la vida de aquellos que hemos perdido, y sabemos que un cambio es posible». Las acciones que tomarían a continuación definirían no solo su lucha, sino la de todos aquellos que aguardaban por ayuda. En ese momento, la determinación se apoderó de su ser. La resistencia ya no era un rumor, sino un latido que comenzaba a resonar en su interior. Juntos, unieron sus voces y corazones en la batalla que apenas comenzaba. Mientras el entorno se llenaba de susurros de unión y propósito, se sintió como si un sol naciente estuviera despertando en la oscuridad. Estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se presentara, listos para luchar por un futuro donde la esperanza pudiera florecer. María, con el corazón en llamas y una sonrisa de determinación, sabía que nada podría detenerlos. Se había arriesgado por su familia, por su comunidad, y por ese mundo que deseaba ver renacer. La lucha no sería fácil, pero juntos, estaban listos para enfrentarse a las sombras y reclamar la luz. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas transformaciones que están por venir. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y deja un like ahora para alimentar el algoritmo y difundir la lucha por la esperanza. Comenta con tu reacción y sentimientos sobre este final, porque tu voz cuenta. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver que la transformación es posible. No esperes ni un segundo más.